su aula virtual. Espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a ver el primer tema de química que se denomina clasificación de los elementos químicos. Los elementos químicos se dividen en tres: en metales, en no metales y en metaloides. Si ustedes ven una tabla periódica, ustedes van a ver todos los elementos químicos, ¿ok? En una tabla periódica, y generalmente la mayoría de estos son o representan elementos metálicos, como su símbolo lo dice, son elementos, ¿ok? Generalmente los metales constituyen el 80% de los elementos químicos, es decir, que en la tabla periódica actual, toda esa cantidad de elementos que nosotros vemos allí en su libro está los que no son metálicos, y la gran mayoría son los metales, es decir, que alcanzan más o menos un 80%. Entre las propiedades físicas de los metales tenemos que estos poseen brillo, generalmente son brillantes a la luz, son buenos conductores de electricidad, tienen maleabilidad, es decir, que se transforman en láminas, podemos transformarlos en otros elementos, en otros compuestos, y tienen ductilidad, es decir, que se pueden transformar en hilos. Por lo menos el cobre generalmente se transforma para elaborar cables eléctricos que son fáciles conductores de electricidad. Entre las propiedades químicas tenemos que poseen de 1 a 3 electrones, forman cationes, es decir, como tienen pocos electrones, tienen más cargas positivas, porque los electrones son cargas negativas. Se oxidan rápidamente, los metales tienden a oxidarse rápido cuando se exponen al medio ambiente, cuando se exponen a la humedad, al agua. Y forman sales y óxidos básicos, es decir, que como se oxidan, forman óxidos básicos y generalmente pertenecen al grupo de las sales. Entre los no metales se encuentran entonces en menor cantidad que los metales, como ya les dije anteriormente. Si vemos una tabla periódica, el 80% de esta alcanza o está constituida por elementos metálicos. Entre sus propiedades físicas son opacos a la luz, generalmente como el carbón u otros elementos, son malos conductores eléctricos, exceptuando el grafito, que es con lo que está hecho el lápiz, ¿okay? Con lo que nosotros escribimos. Si nosotros hiciéramos un experimento con grafito, colocáramos una moneda, la pegáramos y le colocáramos grafito y le colocamos una vela, viéramos que esa moneda se va a despegar más fácil que si colocamos otra y no le colocamos grafito. Son buenos aislantes térmicos, se utilizan mucho como aislantes generalmente para generar calor y evitar el frío, pues. Son sólidos y gaseosos en su mayoría, exceptuando el bromo, que es líquido. En las propiedades químicas podemos decir que poseen de 4 a 8 electrones, es decir, que forman aniones, es decir, cargas negativas, ¿ok? Y se reducen porque ganan esos aniones que le acabo de nombrar, y por supuesto que van a formar elementos negativos con electrones con mucho más cargas de electrones. En los metaloides, estos están ubicados entre los metales y los no metales, tienen propiedades físicas intermedias, es decir, entre los dos grupos. Tienen una baja conductividad eléctrica o conductividad eléctrica, pero aumenta al calentarse. Si nosotros sometemos ciertos elementos metaloides al calor, estos van a aumentar su conductividad eléctrica. Debido a esta propiedad se fabrican los radios, las computadoras, los transistores, circuitos eléctricos, etcétera, porque podemos tocarlos y no nos van a transmitir, no son conductores de electricidad, no nos van a transmitir corriente eléctrica, pues. Y es por esto que se hace de esta manera. ¿Ok? En términos generales, esto es todo lo que son los elementos químicos, cuáles son sus propiedades, cuáles son aquellos metales, no metales y metaloides. Y entre los principales metales nosotros tenemos el litio, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el cobre, la plata y el oro, entre otros. Entre los principales no metales tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el flúor, que son los que generalmente poseemos nosotros, los seres vivos, en su mayoría. Y están los gases nobles como el helio, el neón y el argón, que también son elementos no metálicos. Y entre los metaloides está el boro, el silicio, el germanio y el arsénico, entre otros elementos. ¿Ok? Bueno, chicos, esta es nuestra clase hasta hoy.
Espero que, bueno, que hayan podido tener una visión más amplia sobre los metales, ¿ok? Nos vemos en una nueva oportunidad, chicos, y bueno, cuídense y pórtense bien. Hasta luego.